Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen, y a que se inscriban en nuestro Patreon, Patreon/Crónicas de Crimen. Ahí, encuéntrenos y píchenos un café, ¿cómo no? Para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas. Los Patreon ya van a tener nuevos videos que no subimos en YouTube. Van a tener el antes, el después de cada grabación y lo que pensamos al final de cada una de nuestras crónicas. Entonces, para que se inscriban al Patreon. ¿Y qué más? Ahí voy a subir toda la información. Es la única manera de que más gente pues pueda escuchar nuestras crónicas. La verdad estoy nerviosa porque esto es de miedo. Comenzamos. La crónica del día de hoy, yo sé que no la estaban esperando porque... Bueno, sí la estaban esperando porque ya les había dicho. Varias personas. Todavía no sé si la vamos a estrenar. Para los del Patreon muy probablemente la vamos a estrenar el 31. Ya la están viendo, el 31. ¿Qué hubo? Y para los que no, pues hasta el viernes después del 31. Vamos a empezar. Vamos a esperar. Es que estoy nerviosa. Para que se pase la fecha sin que ustedes tuvieran la crónica del terror. Sí les vamos a dar, esta es la crónica del terror. No vamos a poder hacerla live porque me voy de vacaciones por enésima vez. Again. Pero es la última del año. Pero son 2 semanas. Ajá, entonces por eso. Y vamos a empezar por aclararles lo siguiente. Esta crónica la pidieron ustedes. Hicieron hype, Leti y Brando. Y al final no quisieron hacerla conmigo. Ay, aquí estoy. Pues sí, aquí estás, pero no quisieron ver el video. Eso es muy verdad. O sea, no quisieron ver los videos. Eso es muy verdad. Ninguno de los videos que les dejé de tarea. Así que espero que los dos que los que nos estén viendo en sus casas o nos estén escuchando en cualquier plataforma, la escuchen de principio a fin. Por favor. Número 2, me dio un chingo de miedo hacer esta investigación. Como podrán ver, sigo nerviosa. Principalmente porque soy una persona sensible a cosas que no todo el mundo es. Y la verdad, estaba viendo el video y solo me repetía, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Así como el video ese de YouTube viejito. Los que tienen mi edad ya saben, sí, tengo miedo. Tengo miedo, así, esa era yo. Y número 3, busqué lo más que pude sobre esta información, sobre esta crónica, al igual que lo hago siempre, para que esté lo más completa posible, aún con miedo y todo, así que vamos a hacerlo. El 29 de mayo del 2011, Juan Ramón Sáenz falleció a los 48 años de edad, víctima de un paro respiratorio a causa de una misteriosa bacteria gastrointestinal. Eso es lo que dice su certificado de función. El conductor del programa de La Mano Peluda, que había sobrevivido al cáncer, que hasta hacía unas pocas semanas había tenido un excelente estado de salud, murió en condiciones raras, unos días después de entrevistar a un personaje que sigue asegurando que había hecho un pacto con el contrario de Diosito. Entre paréntesis, no voy a decir nombres. Mira, no diré nombres porque miedo, lo escribí. El día de hoy les voy a narrar la crónica de la vida y desvivida de Juan Ramón Sáenz, daños colaterales de La Mano Peluda. Leti, Jack. ¿Estuviste pidiendo esta crónica? Sí. Luego siempre, ¿no? Sí. Luego ya no les di opción. Y aquí estamos, en viernes a las something de la noche, 8:15 de la noche, esperando que todo salga bien y que no nos dé miedo esta madre y que sea grabada en su totalidad de un jalón y sin efectos secundarios, porque ya nos ha pasado en otras ocasiones que grabamos y luego no se graba. Pero, ¿cómo te hizo sentir esta investigación? La verdad es que mientras estuve escuchando, investigando y buscando información,
es como una mezcla entre, sí, miedo, pero también como ansiedad de no saber exactamente qué pasó y nada más tener que quedarme con la información que está disponible. Que aunque curiosamente es la misma, no importa dónde lo busques. Así es, sí, sí, sí. De todas maneras, no hay pruebas de nada. Exacto. Bueno, tú ahorita nos vas a contar. Pero en general, nerviosa, con miedo y ansiosa. Desde mediados de los años 90 hasta el 2010, La Mano Peluda, programa conducido por Juan Ramón Sáenz, se consolidó como uno de los programas de radio más populares a lo largo y ancho de México, gracias a su formato, el cual consistía en hablar de temas sobrenaturales y misterio que había en general en el país, ¿no? La verdad es que pienso que a muchos de los que somos adultos hoy en este país nos tocó escuchar por las noches este programa, ya sea con o sin permiso de nuestros papás. En mi caso, a mi mamá le encantaba escuchar estas cosas. Por dos. Yo siempre he sido bien miedosa, pero, tú me has dicho que a ti sí te gustaba escuchar. Sí, pero, a mi mamá también le encantaba y por eso lo empezamos a escuchar, porque cuando nos llevaba al karate, a mi hermano y a mí, nos ponía ese programa en la radio camino al karate y saliendo. Y curiosamente, este caso yo lo escuché en vivo cuando pasó en la vida real. Aunque en 15 años los radioescuchas quedaron marcados por más de 53,000 historias que se contaron en el programa, ninguno fue tan tenebroso como el caso de Josué, que es básicamente la sal y pimienta de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ahora, antes de pasar a lo tenebroso y a lo que da miedo, vamos a hablar un poco de la vida de Juan Ramón antes de La Mano Peluda. Y aunque como en la mayoría de los casos en México no tenemos muchísima información, la que tenemos nos alcanza para hacernos una idea de lo que necesitamos saber acerca de Juan Ramón Sáenz. Él nació el 19 de octubre de 1962 en Culiacán, Sinaloa. La poca información que existe sobre su vida señala que estudió en el Instituto de la Juventud. Posteriormente ingresó a la Facultad de Derecho en la Universidad del Valle de México y al finalizar la carrera se especializó en criminología y trabajó varios años en la entonces PGR. Me llama la atención que se haya decidido por criminología, ¿no? Sí, a mí también se me hizo muy interesante. En 1986 se convirtió en productor de un programa de radio, no sabemos en qué momento brinca a la radio, en una escuela en California y empezó a convertirse en una persona conocida en la radio en California. Aunque realmente no tengo información de cómo es que se fue a vivir para allá, sabemos que luego se volvió productor general e institucional, realizador, programador, conductor, etcétera, en el programa Los Grandes de la Salsa, muy sangunguero. A la par, en 1995 se fundó el programa de radio La Mano Peluda, muy popular por la época, en la cual la cual abordaba temas sobre paranormales, y después él se integró al equipo. Sin embargo, en el año 2000, Rubén García, quien fundó el programa junto con Mario Córdoba, renunciaron los dos, porque según esto habían empezado a tener muchas pesadillas y sueños raros, que básicamente tenía que ver o eran afines a los temas que estaban hablando en el programa. Y entonces es cuando buscan a José Ramón, que en ese momento ya era un poco conocido, porque no sé si lo recuerden, pero los fans de La Mano Peluda no me van a dejar mentir, tenía una voz muy característica, tenía una voz muy bonita. Sí. Era algo de lo que le daba ese sentimiento como de miedo a las personas que estaban escuchando. Su voz realmente no es que él tuviera una voz, sino mucho, como que te envolvía y como hacía las preguntas a las personas que le estaban llamando y al mismo tiempo te hacía sentir como un confort, como que no iba a pasar nada, como... Mientras él te estuviera contando Ajá, las cosas... como que tenías ahí como que protección. No sé si me doy a entender, pero bueno. Debido a que Rubén García Castillo empezó a experimentar terribles pesadillas, prefirió preparar a Sáenz para que él entrara como locutor, mientras que García Castillo se quedaba solo como productor. Y en el año 2000, García Castillo decide abandonar el programa completamente, ya que la XCW le ofrecen conducir un programa titulado Apague la Luz y Escuche, así como hacer radio en Estados Unidos, entonces él se va. En ese momento, Marco Antonio Silva toma la conducción del programa, pero en el 2001, cuando Silva se va a trabajar a la tele, Sáenz se vuelve conductor único de la emisión de la Radio Peluda bajo la producción de Ignacio Muñoz y Georgina Áviles. Bueno, dentro de las miles de llamadas con historias, no solo de terror, porque había de todo, había leyendas, hombres lobo, extraterrestres, abducciones, espíritus, diferentes... Somethings.
Y hasta el mismo contrario de Diosito en las historias que platicaban, se destaca la que es la historia, que es esa que dejó marcados a todos los que la hayan escuchado y que para siempre formará parte de la historia del programa por todo lo que pasó después de la leyenda de Josué. Habiendo tantas cosas felices que podemos hacer como seres humanos, en ocasiones decidimos que ser feliz no es lo que queremos y decidimos irnos por lugares oscuros. Por allá en donde las vibras dejan de ser cool y se vuelven escalofriantes. Por allá en donde nos prometen 1000 cosas buenas que sabemos que solo pueden venir con un precio muy caro, con un costo al que muchas veces no logramos darle la magnitud que en realidad tiene y nos dejamos tentar y nos dejamos ir a la oscuridad. El 13 de agosto de 1995 fue transmitido por primera vez en una de las radios de México, para ser exacto, la 104.1. Un programa que tuvo mucha aceptación entre la audiencia debido a su contenido de historias paranormales, La Mano Peluda. Esto, el nombre, es en alusión a una leyenda colombiana que, como cualquier otra leyenda, va de la mano en mano, de nación en nación, haciéndose famosa. Aquí, por ejemplo, tenemos La Llorona, que ya es muy famosa en todo el mundo. Esta leyenda, la de la mano peluda, consistía en una mano gigante, peluda, y con garras largas que aparecía por las noches debajo de la cama para llevarse a los niños que se levantaban tarde o no le hacían caso a sus papás. O los que se levantaban en la noche a comer o a hacer... Cállate, travesuras. yo todavía me levanto. Y ya ahora de adulta me quedo ahí en la cama. Bueno, en el año 2002, Josué Velázquez llamó a la cabina de radio para contar su trágica y macabra historia. Cabe mencionar que cuando las llamadas salían al aire, la mayoría de las veces ya habían sido escuchadas o filtradas. Se hacía un proceso de selección previo para que las personas supieran más o menos cómo era la dinámica y además para saber si la historia que tenían para contar no iba a terminar con que es que era una bolsa de papel la que los había asustado. Entonces, con esto en mente, sabemos que la llamada de Josué fue algo que sí estaban esperando, porque el hombre había llamado en muchísimas ocasiones diciendo que necesitaba contar su historia. Y con desesperación había mandado más de 200 correos para que lo escucharan en el programa en vivo, pero desde un inicio él quería que Juan Ramón lo escuchara. ¿Okay? Desde Monte, en California, Josué Velázquez, de entonces 20 años, quien sintonizaba desde internet, relata la historia, que ahora sí, aquí va. Tengo el scary, como dice la ocasión. Cansado de estar bajo las... Bueno, lo que dice es: cansado de estar bajo las presuntas órdenes del enemigo de Diosito, ustedes sabrán quién es. Josué se comunicó a la mano peluda en busca de ayuda. Durante la llamada, espectadores y empleados de la transmisión aseguraron que empezaron a pasar sucesos extraños y ahorita les voy a platicar. Josué llama y dice que a sus 16 años, al lado de su mamá, sus hermanos y su abuela, deciden cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos en busca del sueño americano, ya que en su lugar de origen no contaban con el suficiente dinero para sustentar a la familia. Tras la llegada del otro lado, poco a poco, el hombre empezó a trabajar. Sin embargo, aun cuando tenía varios empleos al mismo tiempo, estos seguían sin proveer lo necesario para su familia. Así que empezó a desesperarse y a querer más. Quería tener propiedades, conocer gente, acercarse a mujeres y viajar por el mundo. Lo quería realmente todo. Un día, relata, se encontró un libro de brujería que le explicaba la forma de contactar con un demonio que se llamaba Guachumara. Ni crean que voy a decir el nombre. Sin embargo, al intentarlo, no podía hablar con él. Y dice que lo intentó, y solamente como que le daba guía de qué quería que hiciera, pero él no lo podía ver. Después encontró un texto en hebreo antiguo, en donde relataban la forma de hablar directamente con el archienemigo de Diosito. Y ahí es donde Josué empezó a llamarlo para que se le apareciera, pero esos llamados no fueron contestados de manera inmediata, dieron fruto hasta 1 año y medio después. Total que cuenta que cuando Guachumara le pregunta que qué quiere, Josué le dice que todo, y el ente le dice que ok. Pero básicamente le pone una serie de pruebas y pasos que debe ir siguiendo y debe de superar para poder que le den todos los poderes. Y cada cosa que le iban pidiendo iba escalando, por decirlo así, en el nivel de locura, si queremos llamarlo. Su objetivo principal siempre fue muy claro: Josué quería tener dinero. Contó que para poder hacer pacto con este ser, le pidió cosas como hacer pequeños sacrificios en un inicio, y todo fue escalando hasta llegar a la prueba final, un tributo en el cual
tenía que ofrecer la vida de uno de sus familiares directos al que debía hacerle cosas muy feas, con cortes específicos, y después de esto se le entregaría un anillo con el cual él conseguiría lo que pidiera. Ahora, me voy a detener aquí para decirles, nada de esto que estoy diciendo está inventado. Inclusive si ustedes quieren escuchar la llamada, no la vamos a poner ni les voy a poner el link, pero pueden googlearlo y está la llamada completa si la quieren escuchar. De hecho, está en 2 partes porque llamó 2 días, ¿ok? Entonces, durante la llamada primero le dice, pensé en mi mamá y mis hermanos, pero no, o sea, para sacrificar a la persona, porque por ellos quería tener dinero para ayudarlos. Entonces pensé en mi abuela, porque ella ya había vivido su vida y pues ella fue la que se ganó el premio. Pensé en mi abuela, me dije, ella ya está grande, ya vivió, y a mi abuela la maté. Con esas palabras lo dice. Claro que con todo lo que se supone que le hizo al cuerpo, él esperaba que cuando la encontraran, buscarían qué era lo que había pasado. Sin embargo, se supone que las marcas desaparecen y todo parece indicar que cuando encuentran a su abuela, dicen que había fallecido de causas naturales y en completa paz. Ojo, él nunca explica todo lo que se supone que le hace a su abuela, solo que después de desvivirla, pues le hace marcas en el cuerpo y sí dice que le tuvo que hacer algunos pentagramas, etcétera, etcétera, pero no dice todo realmente. Entonces, desvive a su abuela y dice que después tiene que desvivir a otras personas para poder seguir manteniendo sus poderes. De acuerdo a lo que relató, como les comenté, las marcas de la desvivida desaparecieron después de terminar el ritual, porque fue en un ritual, y un ser apareció y le entregó el anillo de Salomón, el cual hasta la fecha en la fecha en la que está relatando todo esto, no podía quitárselo. Por eso es que él llama, porque ya se lo quiere quitar, pero cada vez que intenta hacerlo, le pasa algo o van y lo atormentan. En ciertos momentos en la participación, mientras él está hablando por teléfono, se pueden escuchar voces graves, gruñidos distorsionados y carcajadas burlonas, mientras Josué, todo asustado, decía con voz chillona que tenía miedo y que mientras estaba haciendo la llamada, él podía ver a uno de esos entes que enviaban a cuidarlo. Y dice que no tenía cara, a veces era una mujer, él sabía que era una mujer, pero no le podía ver la cara y no le podía ver los pies. Entonces, en la llamada también cuenta sobre el anillo de Salomón, que es este que les digo. Se supone que es el anillo que le entregan. Claramente no es el original anillo de Salomón, pero así es conocido. Y aquí es donde toda su vida empieza a cambiar. Josué utiliza sus nuevos poderes para conseguir más cosas. Platica que lo usó para hacer carreras, sin estudiar, todo se aprendía, no terminó la escuela y de todas maneras, aquí en México él tiene un título, creo que más adelante traigo cuál es el título que él tiene, pero sí tiene que ver con... Bacteriología. Bacteriología, exacto. Y en México tiene un título y él dice que no hizo la carrera completa, o sea, él llegó y dijo, yo soy esto, y le dieron su título. Que le dijo a alguien, quiero hacer la licenciatura fulana, y que le dijeron, ok, pásale. Ajá. Y se supone que sí tiene su título. Tiene un negocio diferente en Estados Unidos y aunque le prometieron riquezas, estas riquezas que él tenía no las podía utilizar, es decir, no podía compartirlas con nadie. Dice que podía obtener hasta $15,000 en un solo día, pero tenía que usarlas ese día porque luego el dinero desaparecía. Ni siquiera podía ayudar a su familia, que fue la principal razón por la que él hizo todo esto. Si daba el dinero con la intención de ayudar, a Josué le pasaban cosas horribles. Era atacado por entidades. Una vez de hacer precisamente esto, de tratar de ayudar, una mujer lo atacó. Y él comenta, no tiene el pelo largo y negro, usa un vestido, no tiene piernas, y dice que desde entonces había estado a su lado. Ella abusaba de él cuando él usaba el dinero para ayudar a la gente, al punto de que él ya no quería tener ni el dinero ni el anillo porque ya estaba siendo muy, muy atormentado. En un principio, Juan Ramón escucha escéptico el relato del joven porque era muy escéptico, pese a que tanta gente le hablaba y a eso se dedicaba, pues él realmente decía que pues no es que no creyera, pero sí era muy escéptico, era como pues todo tiene una explicación. Entonces, conforme transcurre el tiempo, él empieza a poner más atención y a escuchar detenidamente lo que Josué está narrando. Según contó el locutor tiempo después, mientras Josué seguía su relato, la cabina de radio empieza a ponerse súper fría de manera inexplicable y un frío extraño podía sentirse debajo de la mesa en donde tenía el micrófono.
Durante su llamada telefónica a Juan Ramón, Josué dijo que ella, la mujer que les acabo de decir cómo era, estaba justo detrás de él y detiene la llamada para encender una vela porque ella lo está molestando. Pero mientras él está platicando todo esto, si escuchan la llamada, él dice que ya está acostumbrado a que siempre estén con él. O sea, no es como que no los puede ver, él sabe que ahí están y ya está acostumbrado a que le estén haciendo cosas. Luego dijo que ella estaba centrada frente a él. Luego se escuchan ruidos y suena como si tuviera dolor. Realmente, si están escuchando con audífonos esa llamada, bueno, aunque sea sin audífonos, llega un punto donde dices, ¡oh, Diosito santo! Luego él continúa diciéndole a Juan Ramón que los ruidos que se escuchan no le asustan. Luego se pone a llorar diciendo que la mujer que tiene en la mano algo y que le da miedo. Y dice, empieza a gritar, así como a chillar, no, por favor, no. Y luego él dice que ella tiene un símbolo como una cruz invertida con un ojo y vuelve a llorar, diciendo que cuando le dieron el anillo, le dijeron que cuando viera este símbolo, él se iba a desvivir. Juan Ramón Sáenz continúa diciendo que al principio se sintió como cualquier otra llamada, pero luego a medida que Josué profundizó en su historia, pues empezó a poner todo frío y durante la parte en la que Juan lo está escuchando, Juan Ramón, le habla a un sacerdote que es alguien que era de su confianza, que era el sacerdote Roberto Guaso, y él empieza a leer la Biblia. La página en la que estaban leyendo se curva por sí sola y una computadora básicamente explotó en el momento en que está la llamada, ¿ok? La llamada empieza a ser más inquietante cuando en un momento Josué empieza a llorar y entre sollozos dice que hay más seres con él y que lo están atacando hasta que la llamada finalmente se corta y en un momento de incertidumbre Juan Ramón empieza a preguntar a los telefonistas si había sido un error de ellos o fue Josué quien había colgado. Cuando se intenta recuperar la llamada, el teléfono ya no es contestado y por un tiempo no se pudo saber nada sobre el joven. Y esto era algo como normal que pasara, ¿sabes? Obviamente si estás en un programa que necesitas que te cause como este miedo, el hecho de que de repente se cortaran las conversaciones no era nada raro. Sin embargo, en esta ocasión, Juan Ramón dice, o sea, realmente estaba asustado y pregunta y todo, dice, no, pues fue él el que cortó la llamada, ¿no? Fue a la semana siguiente cuando pueden contactar de nuevo a Josué, quien estuvo dispuesto a seguir platicando su experiencia en el programa, y esta es la segunda parte. Y en la segunda parte ya está el pastor Roberto Guaso, y Josué acepta que va a ser ayudado por él, ¿no? Es como que le hablan y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar, vamos a rezar, vamos a hacer como un tipo exorcismo para que te puedas quitar el anillo. Te vamos a ayudar para que salgas del pacto que hiciste. El pastor le pedía a Josué que repitiera unas palabras y que leyera algunos versículos de la Biblia junto con él. Acto seguido, los seres vuelven a molestar a Josué. Incluso uno de ellos traía lo que parecía una cruz con una punta, la cual José vuelve a repetir que cuando la viera él iba a desvivirse. Esta parte de la llamada sí la escuché. Bueno, también la otra, pero esta parte de la llamada es como a la madre, porque ahí les va. La llamada continúa y con la ayuda del pastor Josué puede calmarse y terminar el programa de la radio con relativa tranquilidad, sin saber que esto no era el final completamente. Cuando él está hablando y que el pastor le está diciendo lo que tiene que repetir, está muy mamón es la palabra, pero al mismo tiempo dices tú, uy, Diosito santo, ¿por qué? Porque cuando el pastor le dice, en el nombre de Dios, yo something, y Josué, cada vez que quería decir la palabra Dios, parecía que se iba a vomitar, o sea, no podía realmente decir la palabra. Entonces, total, que termina esta llamada. Y al día siguiente de la llamada, muchas de las personas, miles de correos, miles de mexicanos que escucharon el relato, dijeron haber sido víctimas de sucesos paranormales en su casa. Se cayeron cosas, se apagaban luces, incluso algunos reportaron que la luz se iba de sus casas durante el momento de la narración de Josué, pero quien tuvo un peor desenlace fue el pastor Roberto Guaso, quien después de haber estado presente en la llamada con Josué e intentar ayudarlo, fallece un poquito más adelante.
Hay muchos fanáticos de La Mano Peluda que creen que Josué hizo otro pacto y cambió su vida por la de Juan Ramón Sáenz. Si recuerdas, durante la llamada telefónica, Josué ve el crucifijo invertido, que es la señal que le dicen cuando él se va a desvivir, pero no se desvive. Entonces la teoría es que él les da la vida de Juan Ramón a cambio de la de él, y por eso él estaba tan insistente en que él contestara. Pero bueno. Como si esa historia no estuviera inquietante suficientemente hasta ahí, hay muchos oyentes que experimentaron eventos extraños, aparte de los que ya les mencioné. Un taxista, Josué Rodríguez de Mérida, Yucatán, estaba trabajando en su turno de 4 de la noche a 4 de la mañana mientras escuchaba La Mano Peluda. Gente, ¿por qué hacen eso? Porque es la hora en la que estaba el programa. ¿Por qué, güey? Bueno, dice que él lo escuchaba todos los días. Levanta a una mujer y a su madre, y dice que sostenían algo en una manta, y dice él que la cosa envuelta en la manta se retorcía y gritaba con una voz aterradora, y su taxi se volvió incontrolable. Intentó con todas sus fuerzas evitar tener un accidente. Lo que estaba en la manta era una niña de 5 años, pero nunca lo hubiera adivinado por cómo estaba gritando y por cómo se retorcía. Las mujeres mayores pidieron que las llevara a una iglesia, ignorando el consejo del Señor de llevarlas a un hospital. Cuando la niña se retorcía y gritaba, el taxi se sacudía violentamente. Las señoras creían que la niña estaba poseída. Otro escucha de La Mano Peluda, Roberto, escuchó esto en el radio en el 2002 y recuerda voces durante semanas después de que se terminó el episodio. Él escuchaba voces. Otra oyente, llamada Mayela, afirma que el volumen de su radio se subía solo y se cambiaba de estación, y después empezó a escuchar ruidos extraños en su casa. Ahorita que dijiste eso de que se cambiaba el volumen. No quiero saber. No quiero saber. Cuando lo estábamos escuchando en el carro, me estoy como acordando, o a lo mejor hasta queriendo inventar, pero me acuerdo que era como una sensación de... Volteábamos con mi mamá con cara de... ¿Qué está pasando? Mi mamá me encanta porque ella siempre es así. No pasa nada. O sea, están actuando. Y nosotros... Nos dijiste que no eran mentiras. Y mi mamá, no está pasando nada, pero ya vámonos. Otro escucha afirmó que los objetos de su escritorio volaron durante el episodio, y muchos afirmaron sentir energía negativa e incluso sentirse enfermos después de que escucharon este episodio. Después se sabe que Juan Ramón ayuda a Josué a irse a un monasterio durante varios años, y ahí se termina todo tipo de conexión entre ellos dos. Nueve años después del suceso que aterrorizó a la radio, empieza un programa que se llama Extra Normal. Este ya era en la tele. Entonces, Extra Normal decide volver. Le preguntan a Juan Ramón que cuál ha sido como la historia más impresionante que él tenía para como darle un seguimiento. Y él dice... Ay, güey, me puse chinita. Y él dice que es la historia de Josué. Y entonces, los de Extra Normal le dicen, perfecto, hay que contactarlo. Yo me encargo. Vamos a ponerlos juntos together. Entonces, le dicen, vamos a ver dónde anda el hombre para que nos cuente cómo es que está ahorita después de casi una década de que pasó la llamada. Josué le comenta a Juan Ramón que está dispuesto a aparecer en televisión nacional, pero con una serie de condiciones. Y ojo, esta es la información que yo encontré, pero en otra parte encontré información de que otra vez es Josué el que está tratando de contactar a Juan Ramón. ¿Ok? Entonces, le pone una serie de condiciones. Que su rostro no aparezca, que fuera en un lugar rodeado de agua, que él iba a decir en dónde quería que fuera, y que siempre estuviera Juan Ramón Sáenz, y solamente podía ir el camarógrafo y Juan Ramón con él en medio del agua. Y el entrevistador. Y el entrevistador. Entonces, Juan Ramón explica que la intención de Josué es salirse de la secta
satánica en la que está y romper con el pacto de una vez por todas. Al menos eso es lo que el hombre dice. Y la verdad a mí se me hace muy raro todo esto porque si en realidad quería salirse de ahí, pues les pudo explicar un poquito más en lugar de nada más darle las condiciones que él quería para poder dar la entrevista que él mismo estaba buscando. ¿Okay? Durante la entrevista, Josué revela un artefacto. A ver, también de esto les voy a decir. Si quieren ver esta entrevista. También está. También existe. En la YouTube. Nada más tienen que poner extra normal, entrevista a Josué. Y ahí sale. Y realmente si la ven, se van a sentir muy incómodos. Sí. Incómodos es la palabra. Sí. Él llega como con un cetro. Es como con un cetro que tenía huesos y piel y varios cuencos que según él lo protegían de los ataques de varios seres que lo querían desvivido. Y varias veces la entrevista tuvo que ser detenida por movimientos abruptos que hacían que perdiera el control de su cuerpo. Él se estaba moviendo como raro. Tanto Juan Ramón como el entrevistador lo miraban como, ¿qué está pasando? Y veían como raros los diferentes ademanes que Josué hacía con las manos y de lo extraño que era la entrevista que se hiciera en medio del agua. También cuando llega Josué, saluda a todos, trae guantes. No, al único, trae un guante en la mano derecha. En la izquierda es en la que trae el anillo. Y saluda a todos con la mano con guante, menos a Juan Ramón. A Juan Ramón lo saluda con la mano que trae el anillo en la que no trae guante. ¿Ok? Entonces, hace la entrevista y el domingo 29 de mayo del 2011 era el día que estaba destinado para que saliera a la luz esa entrevista. Pero desafortunadamente un suceso que envolvería este caso de misticismo o de grandes coincidencias es lo que sucede al final. Resulta que le hablan a Juan Ramón y le dicen, ¿sabes qué? Pues ya ahora sí va a salir en la noche, ya está listo para salir el video, etcétera, etcétera. Y él les dice que se siente mal. Ahora, si ustedes ven el video, se van a dar cuenta que desde que él está haciendo la entrevista, todo empieza como que muy normal y conforme va avanzando, Juan Ramón se ve como progresivamente más como que se va sintiendo incómodo y mal y su cara es como de que ya no quiero estar aquí. De dolor. Y se mira raro, ¿no? Entonces... Y está todo el tiempo, tiene las manos como queriendo entrelazar sus dedos, una mano sobre la otra, y se está aplastando el estómago, como la boca del estómago. Entonces, le hablan y le dicen que sale el episodio de ese día, él dice que se siente mal, empeora, se lo llevan al hospital y muere ese mismo día. Falleció víctima de un cuadro agudo de peritonitis, una bacteria que nadie se dio cuenta que tenía todos los días antes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hay mucha gente que dice que obviamente pues hubo ya viste que se está moviendo el micrófono, ¿verdad? Sí. Que hubo un intercambio de mi alma por la de él. El chiste es que después de que pasa eso, Juan Ramón se desvive. Hasta aquí es lo que traigo. ¿Qué? Hasta aquí es lo que traigo. Pero años después ya sale ok. Algo que es muy importante es que la entrevista sale el día que se muere Juan Ramón. La pasan en extra normal porque ya no la pudimos detener. Y sacan la entrevista al aire y es la misma entrevista que ustedes pueden ver, como les digo, si se meten a buscarla. Y ustedes pensarían, después de que pasa eso, una persona como Josué, pues te retiras, ¿no? Porque teóricamente sigues teniendo el anillo y sigues teniendo como conexión con el Guachumara. Pero no. Resulta que el hombre ahora es bien famoso. No me hagas nada, Josué, por favor. Superman. Solamente estoy contando tu historia y la historia de Juan Ramón. Resulta que sale en muchos podcasts. De hecho, yo lo busqué y sale en muchos podcasts. Lo han entrevistado muchas personas y él sale y platica muy jovial. O sea, realmente muy como si el Guachumara nunca lo hubiera tentado. Y entonces a mí eso me llama muchísimo la atención porque realmente, si eres una persona que está tan afectado, en contacto con
con lo oculto, con lo malo, con lo sobrenatural. ¿Cómo puede ser posible que una vez que fallece esta persona que intentó ayudarte, que ya falleció también el... no era sacerdote, era el pastor que intentó ayudarte, ¿cómo puede ser posible que si tú, como lo mencionó él en su llamada, desviviste a varias personas, ahora estés como si nada? Esta es la historia básicamente. Ahora quiero que la causante de que yo les haya tenido que contar esto me diga qué piensa, qué encontraste acerca de todo esto. Para ahora, complementar déjenme retomo porque estoy... Para complementar tu historia maravillosa, yo tengo un frío desde hace media hora, me estoy mueve y mueve. Bueno. Porque tengo frío en los pies, mucho frío, exagerado en los pies. Y tanto frío que me quisiera poner mi chamarra, pero no me la voy a poner. Para complementar tu historia también, una vez que sale al aire la entrevista extra normal con Juan Ramón y todo, se enferma el camarógrafo Gravemente. muy grave y el entrevistador tiene un accidente Que lo deje en coma durante varias que semanas. o sea, y anduvo en collarín ya que despertó y le hacen otra perra entrevista a Josué en el que le dice, llega el entrevistador con su collarín y le dice, yo quiero saber, o sea, te voy a preguntar así tal cual y no sé si suena muy agresivo. ¿Tú tuviste algo que ver con la de Juan Ramón? Con la desvivida, por favor, chica. Ah, me pones blip, con la desvivida de Juan Ramón y Josué. No. Son of a bitch. No es cierto, José, no es cierto. Yo no fui. Pues no, mamón. Y le dice, ok, pero ¿tuviste algo que ver? Y le dice, no, yo directamente yo, no. Y eso me llama mucho la atención de la manera de expresarse de Josué. Pues le está dando vueltas a decir simplemente sí o no. Porque él es como, yo físicamente no tuve nada que ver. Porque algo que a mí me encanta de todo esto de lo de los Sambaris, lo paranormal, lo de Diosito y el equipo contrario y todo, es que hay ciertas reglas, y eso ya lo hemos platicado en algunos de los episodios. No pueden decir mentiras los Sambaris. No pueden echar mentiras. Y la gente que trabaja con los Sambaris tampoco puede decir mentiras. Entonces tienen que cuidar y escoger muy bien sus palabras. Y le dice, tú deseaste el resultado que todos obtuvimos, no fue mi deseo. Tú deseaste, tuviste algo que ver con mi accidente y le saqué el collarín. Le dice, aquí traigo el collarín. Es el recuerdo que tengo de esa horrible situación. Y Josué tiene una cara, no es una sonrisa tal cual, es una mueca muy particular que lo acompaña en todas las siguientes entrevistas que ha hecho. Y vaya que me aventé varias para ver si yo estaba queriendo ver cosas así, ¿no? Es una como así, ¿no? Que se le jalan las comisuras de los labios hacia atrás y se hace una línea sus labios. Y a veces enseña los dientes. Entonces le da vueltas y le da vueltas y le dice que no fueron sus deseos. Y le dice, ok, pero ¿fue deseo de alguien más que esto pasara? Y Josué, sí hubo deseos de otras partes. Así como, ¿sabes? No lo pueden negar tal cual porque sería, yo pienso, echar mentiras. Y yo no estoy diciendo nada en contra de Josué, nada más estoy diciendo mis observaciones y que son observaciones de muchas otras personas. Pero ahora, yo que pensé, yo que encontré. Tengo preguntas y se las han hecho a Josué en varias entrevistas, pero claro que nada más le da la vuelta. Una de las preguntas que le hacen es... No, que yo quiera que nos mande las respuestas. No. A mí, yo no quiero saber. A mí se me hace muy curioso la manera de responder y cómo pasaron las cosas también. Se supone que él le hizo cosas a su abuela, cosas locas, pero cuando encuentran su cuerpo, como dijo Jacqueline, está entero. Y muchas personas dicen, sí, entonces ¿por qué no estás en la cárcel? Y él, pues porque ya te dije. No hay Sí, pruebas. cuando ya la encontraron, todo fue natural.
Y le dicen, sí, pero pues tú andas dice y dice y dice y dice y dice. Pero ya, lo que hemos aprendido es que si algo en Estados Unidos no se puede aceptar como confesión, es una confesión. Entonces, él puede seguirlo diciendo, pero mientras no haya cuerpo del delito, no hay Porque dice que crimen. no fue a la única, o sea, ella fue la primera para Ella que fue le la dieran el primera de anillo, varias, sí. porque tenía que ser alguien de su sangre. Pero dice, durante la llamada dice que después pues tuvo que desvivir a varias personas. Sí. Entonces, A varias, muchas, hartas personas. Ahora, ¿qué encontré de este señor? Con su carrera de bacteriología y tiene otra... Qué curioso. Ajá, que se murió de una bacteria. Exacto. Porque él dice, desde la llamada 1 con Juan Ramón, él dice que él quería estudiar bacteriología. Y dice, ay, no lo apunté por tonta, pero algo de lo que él dice mucho en las entrevistas, sobre todo las entrevistas más cercanas a lo que le pasó a Juan Ramón, no las más actuales, es que él... Porque yo ahorita en las más actuales él es el más casual, ¿eh? Súper casual. Hasta mal me caes, güey, en tus entrevistas de ahorita. Muy casual de, pero ya no pasa nada. Por ejemplo, en la entrevista... Ay, no le quiero hacer publicidad a ese podcast, aunque me cae bien, porque sería gratis. Pero hay una entrevista en particular en donde, que es de las primeras, entre comillas, donde él ya muestra su rostro y lo voy a... No te estoy remedando, ¿ok? Nada más para que la gente que no lo ha visto lo pueda ver. Le hacen preguntas y él... y luego sigue hablando como si nada. Y yo... What? ¿Por qué haces eso? Josué, ¿qué te pasa? Muy bien. Él dice que no era una persona feliz, que siempre tenía una sensación de vacío y que no podía disfrutar de todas las cosas que tenía. A mí me llamó mucho la atención. Digo, no es que recomiende yo ese medio de quiero dinero y pues voy a buscar un Sembry para que me ayude, pero... ¿Cómo fue su primera opción? Sí. Ajá. 100%. Y tan chico. Porque Tenía empezó, 20, no, 20 empezó a buscarlo Tenía desde que 5 tenía 16 años, años. sí. Ajá, desde los Porque 16 empieza él a buscar esto. a los a 20 decir, que hubo hey, que... te doy mi alma, ¿qué hubo? Sí, Desde no los digas 16. esas cosas. Bueno, tú. él dijo, no. yo no, Ah, yo ok, no. persona. Sí, porque para cuando habla con Juan Ramón le dice, yo tenía 5 años, busque, que le busque. Y es lo que muchas otras personas dicen, qué chistoso. No, qué chistoso no. Qué chistoso, no jaja, sino chistoso raro, que esa fue tu primera opción. Pero dice que desde que era muy niño, eso era algo que a él le llamaba mucho la A él le atención, llamaba mucho, los ajá, Sambaris. el esoterismo. A lo que iba es, consiguió absolutamente todo lo que quería, pero el precio que traía consigo no le permitió disfrutarlo de ninguna manera. Pero a mí lo que me llamó la atención es que él desde muy niño traía esta sensación de vacío, esto de no poder disfrutar la vida, de estar, si lo pensamos muy bien, de estar tomando medidas bastante drásticas para conseguir las cosas, para tener a gente a su alrededor, para tener relaciones meaningful, ¿cómo se dice? Profundas, significativas con las personas. Y dije, me suena muy límite de la personalidad de tu Para parte. poder tener mujeres, para poder ser importante con la gente. Sí, porque dije- él dice, yo tenía negocios en Estados Unidos, me hice millonario allá, tenía casas, tenía mujeres, pero me sentía vacío. Siempre. Porque a final de cuentas yo lo hice para ayudar a mi familia y era Y algo no que no podía. podía. Entonces, Y me recordó a esas trivias que luego te digo de si te tuvieras que gastar $5,000 o $5 millones en un día y no le puedes ayudar dinero a nadie. la canción nos manda esas trivias seguidas. Me encantan esas situaciones irreales. Dije, me suena muy trastorno al límite de la personalidad de tu parte, Josué. Sabes, para mí eso explicaría muchas cosas. Y ya lo hemos platicado ese trastorno varias veces. Si quieren escucharlo completo, como los criterios de evaluación del DSM-4, que con Josué ya sería el 5, pueden ir al de Yolanda Saldívar, porque ahí lo platicamos ampliamente. Pero una de las características principales es la sensación de vacío, esta sensación de como algo de abandono, como de nunca poder llenar ese vacío que tienen. Entonces,
me puse a investigar más sobre él. Hay otra entrevista en donde le preguntan, porque ahora ya es, no les voy a echar mentiras, no recuerdo el término, pero mi cerebro me está diciendo chamán, pero no es un chamán. Pero él dice que no hace ni limpias ni amarres, pero hace trabajos. Le hace trabajos a políticos, a actores, actrices, personas del medio, personas muy poderosas. Y tenía como una página de internet o una entidad, una asociación en donde él estaba atendiendo, pero ya no la tiene. Y ahora dice él, cualquier cosa que vean en línea, no soy yo. Y digo, qué cómodo tener como tantos seguidores y tantos canales en las redes sociales. Y luego lavarte las manos. Ajá, no soy yo. Pero en una de las tantas entrevistas que le hacen, porque ahora le encanta que le hagan entrevistas, sí. Y le encanta tener que su rostro se vea y convive muchísimo más, y ya vive en México. Y obviamente, bueno, va y viene. Su main es que le sigan preguntando por Juan Ramón. Porque no hay una sola entrevista que yo haya encontrado donde no esté hablando de Juan Ramón. Exactamente, porque ¿qué fue lo que realmente lo dio a conocer a él? Al estrellato. Eso. Juan Ramón Sáenz, sin hermano peludo. En una de esas le preguntan que si ya se acercó a la religión y todo. Se supone que él pasó los años en el monasterio, como nos contó Jacqueline, y varios procesos de separación para poder cancelar el contrato tan formal que hizo con los Ambris. Entonces puede hacer su separación y se va a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¡Qué conveniente! Mejor conocidos como los mormones. Y esto no es ninguna crítica hacia la religión. Yo no la conozco, pero lo poco que pude encontrar para traerles hoy es que esta iglesia fue fundada en 1830 en el oeste de Nueva York por Joseph Smith. Ellos en la actualidad se consideran la única iglesia verdadera y viviente sobre toda la faz de la tierra. Y su fe está basada en las enseñanzas de Jesucristo que le fueron otorgadas en una revelación divina a el fundador. Ahora, esta es la revelación divina. No sé, yo no, No sé si te acuerdas que yo les he mencionado en repetidas ocasiones un programa que se llama Killing Amongst the Mormons. ¿Es killing o death o murder? Murder amongst the Mormons. Que es muerte entre los mormones. Same thing en los mormones. Ahí, en esa historia, no es historia, es un documental. O sea, esto es real lo que sale ahí. Te explican cómo ese libro en el que está basado todo eso, al principio es como que el libro no existía, son solo las enseñanzas, chalala. Uh-huh. Y luego alguien descubre el libro, lo venden súper caro, y entonces aquí está, de aquí es de donde tenemos nuestra fe. Pero en el documental te dicen que en los 80s, creo, 80s o 70s, hubo una persona que falsificaba documentos de una manera tan impresionante que dice, bueno, si nuestra religión viene de aquí, pero no tenemos el libro, what if? ¿Qué tal que yo hago el libro? Y entonces hace el libro y le miente a todo. La religión ya existía. Y son millones pero él le miente a todo el mundo porque dice, encontré en una cueva que andaba en el mundo, en el bosque, encontré este libro. Y él dice que ese libro que realmente les entrega, como que le entrega a Dios a la primera persona que funda. Joseph Smith. Entonces, real es como que en ese año todos en la iglesia supieron que era una mentira y sigue siendo la base de su iglesia. I'm just saying. Solamente les estoy dando ese. Además, si les interesa, vean Amongst the Mormons. O Murder. No sabemos cuál es. Asesinato entre los mormones. Ahora, además de la Biblia, la versión de los santos de los últimos días, esta religión, su cuerpo doctrinal, está completada por unos libros que se llaman el Libro del Mormón, Doctrina y Convenios, y La Perla de Gran Precio. Todos estos libros escritos y publicados por el señor Smith.
y son considerados libros sagrados. Hasta ahí yo digo, what? Somebody. Suena muy de la luz del mundo. What? De Guadalajara para el mundo. Batallé tanto para encontrar cosas que fueran 100% de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y no de la luz del mundo. Porque guess what? Es como copiarle la tarea a tu compa y le dices, güey, que no se vea igual. Y la maestra los cacha. Así ves esto. Bueno. Ellos creen en la Santísima Trinidad, en un plan divino y en la vida eterna luego del juicio final. Y esa vida eterna se alcanza mediante una vida basada en la fe, la obediencia de los mandamientos, el arrepentimiento, el bautismo por inmersión y a lo que se llama el empalmamiento de las manos, algo de ponen manos en tu cuerpo y ya estás limpio, salvado. Porque para los mormones no importa, y varias otras, no importa lo que hagas, siempre y cuando te arrepientas. Claro. Borrón y cuenta nueva. Entonces, para darles más curiosidades de esta maravillosa iglesia, Joseph permitió y practicó y enseñó que la poligamia era la mejor idea que se podía tener. Todos juntos y felices. Hay lugares en el mundo actualmente donde se sigue practicando la bigamia, Utah, y la poligamia, perdón. Y hay otras iglesias en donde ya está completamente prohibido, como en México y en algunas partes de Estados Unidos. Entre comillas. El mormonismo, esto es personas que salieron de la vida de mormones y... Ahora, ¿por qué les estoy dando todo esto? Porque así es como vive Josué. Dicen que el mormonismo es un estilo de vida en el cual se enseña que el resto del mundo está perdido, es infeliz y que vive en un constante vacío existencial. Qué padre, que es exactamente como Josué se sentía antes de llegar con los Semberis y durante estando con los Semberis. Y ahora ya no, porque ya se arrepintió y ya todo se arregló. Pero como sigue teniendo estos regalos, él le llama, entonces ahora se dedica a por una módica cantidad significativa que puede pagar políticos y actores y actrices y gente de mucho dinero. Él les da un poquito de sus regalos. Y todas las entrevistas a las que va, conveniente. Les lleva un Seanten. Ay, no, gracias. No quiero nada. Agárralo. Ahora ya Solo no lo tócalo. quiero. Ahora ya no lo quiero. A todos les lleva un Seanten. Y como decía Jacqueline, son huesos, piel de animal, palos y cuencos. Y él les llama de cierta manera y te explica qué son, sobre todo si se van a la entrevista de Extra Normal. Extra Normal. Él explica qué es cada cosa y para qué sirven. Y lo explica en otras entrevistas también. Ahora, regresando a Josué, olvidándonos de la religión y las cosas que hace. Durante la mayoría de sus entrevistas, como les comentaba, yo lo estuve observando y la última, sí puedo decir el título, ¿no? Para que la busquen. Sí. Se llama La Ruta Maldita de Josué. Está en YouTube. Esa es la última entrevista que vi y es de las más actuales que encontré. Creo que no es de este año, la verdad no me acuerdo, pero sí dije, ay, antier, saben, en mi mente. En esa entrevista, él está hablando otra vez de José Ramón Sáenz y de las cosas que vivieron y las cosas que pasaron y empieza a decir que escribió un libro y dice, y yo salgo en el libro. Y le dicen, sí, pero es un libro que nunca salió a la luz porque Juan Ramón se desvivió antes. Le cambia la cara tan intenso, una cara como cuando piensas que nadie te va a cachar en tu mentira y te cachan en tu cara, en una junta, ¿sabes? O enfrente de gente, su cara es de... ¿Sabes? Pasa como por... Se sorprende, le da miedo, se enoja, se asusta y luego dice, me tengo que gobernar y vuelve a poner como una máscara que pone cuando está en las entrevistas. Pero siempre se quiere mantener alejado de la situación, a pesar de que quiere ser el centro de atención, él quiere mantenerse como, ni siquiera en una postura neutral, sino como las cosas pasaron alrededor de mí, yo no hice nada, yo no moví nada, yo no tuve deseos, yo no tuve intenciones, yo no tuve acciones, físicamente yo no hice las cosas.
Eso también me llama mucho la atención, de cómo se quiere separar, pero al mismo tiempo mantenerse como el elemento principal. Pues claro, porque si ¿A no, qué ¿cómo les sigue suena? cobrando? ¿A qué les suena? ¿A qué les suena? ¿A qué te suena? Siempre se me olvida esa palabra. Un narcisista Sí. de la personalidad. Te iba a decir un Ted Bundy, pero sí me Un se olvida. narcisista de la personalidad. Narcisista. Sí. Y de vez en cuando, les digo, se muestra preocupado ante ciertas preguntas, pasa saliva, se toma un momento y después responde. Pero hay otras entrevistas en donde, sobre todo, hay una, búsquenla, trae como un chalecito muy ridículo, azul. Ridículo porque se le ve ridículo a él, no porque esté ridículo el chalecito. Simplemente como que no encaja toda su vestimenta, está como toda para ningún lado, y trae otro de sus amuletos en esa entrevista. Ahí, que es una donde yo lo he escuchado describir con más detalle y así de que esta es la entrevista donde voy a hablar de Juan Ramón Sáenz para ya después nada más dar muestras. Mientras estaba hablando, y le dije a Mosqueda, al señor Ramón Mosqueda, le dije, escucha esta entrevista conmigo porque quiero que me digas si me lo estoy imaginando o si sí está pasando. Entonces, había ciertos temas que en cuanto empezaba a hablar de ellos, se le escuchaba que se le agravaba la voz tanto como, a lo mejor que lo puedo describir, es como cuando estás súper enfermo y tienes flemas y se te atoran en la garganta y no puedes hablar y se escucha ronca la voz. Y él se intenta aclarar la garganta y hace ruidos y pasa saliva y toma agua y no se le quita hasta que cambia de tema, pum, se le aclara la garganta otra vez. ¿Y el tema es el Somebody? Sí, está hablando del Somebody, de los Somethings y de todo lo que pasó con Juan Ramón. Pero en cuanto cambia de tema, como de lo dark, de lo paranormal, ya puede hablar normalmente y le pasa como unas 5 veces en una entrevista de 1 hora y media. Y le digo al señor Mosqueda, yo pienso que podrías fingirlo hasta cierto punto, pero tanto... En algún momento se te va a olvidar que lo estás fingiendo. Sí, pues, y yo ahí, ¿saben? Quise como hacerle ahí al pendejo con el señor Mosqueda de... Voy a hacer la voz así mientras... Y se escucha muy falso, pues, y hasta me cambia la cara para hacer todo eso. Y él está como muy plano en su cara. Entonces, o es muy buen actor y está mintiendo de absolutamente todo, o... ¿no? Somebody was real. O something, con el something. Él escribió un libro que lo quiero buscar, se llama El libro de pactos y convenios. Ni me busques después de que lo encuentres. Y en él habla mucho de las cosas a las que se dedica, menciona mucho, él habla mucho del palo mayombe y asegura que eso nada más es la primera vez en toda mi existencia desde que estamos buscando esto y en aquel entonces y desde que hay internet, porque sí me acuerdo haberlo buscado antes de siquiera conocer a Jacqueline, así como, pasó tal cosa y después se me olvidó. Él asegura que Juan Ramón Sáenz hacía palo mayombe y que era una persona de alto rango en esa cosa, que no sé si se le puede llamar religión o secta o qué es, porque eso viene desde África. ¿Un culto? Pues un culto, sí, más que secta, culto. Es de África, o sea, eso es de algo antiguísimo. Pero asegura que Juan Ramón Sáenz era una persona importante de palo mayombe. ¿Y entonces por eso lo contactó o qué? ¿Saben? The plot thickens. O sea, entre más le buscas, más vas encontrando salidas, razones, espejos de humo, piso falso, pared falsa. O sea, encuentras de todo y cosas que se conectan, cosas que dices tú, pues esto se conecta muy a gusto y me podría explicar muchas cosas y al mismo tiempo te desconecta entonces de otras áreas o de otros aspectos de la historia. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es cómo él dijo que el primer rito Something es bastante nuevo. Él dijo el primerito documentado, unos 600 años. Y yo busqué hace 600 años. Y estaban las brujas de Salem en esos años. Y ya, eso es todo lo que encontré. De verdad, estuve buscando. Dije, alguien más tuvo que haberse puesto a hacer el perfil psicológico. Pero entre más buscaba información y buscaba, también entendí por qué nadie se ha puesto a hacer así, tal cual. Lo voy a diagnosticar. Yo no lo voy a hacer tampoco,
porque ¿qué tal si sí? ¿Sabes? Hay quienes piensan que lo sucedido con todas las personas que rodearon a Josué son meras coincidencias, pero cuando empezamos a querer atar cabos y recordamos las exigencias de Josué para llevar a cabo la entrevista, podría parecer más un ritual en el que ahora el ex satanista ofrecía el alma de Juan Ramón a cambio de la salida y romper con el pacto que lo ataba a él. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes o en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y Patreon. Sí. Y regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieran que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como le repetimos en cada crónica, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoica y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye de ti. Bye Jackie, bye Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.